Un gran saludo, mi nombre es Mauricio Farfán Espinosa, docente de la carrera de Derecho de la UMSA. Para continuar con nuestras clases, ahora nos toca ver el capítulo tercero que se denomina de las proposiciones descriptivas. Antes, como preámbulo, es recomendable que todos los postulantes y estudiantes tengan un método de aprendizaje que necesariamente debe tomar un tiempo y ese tiempo tiene que ser sujeto a una planificación y esa planificación tiene que estar debidamente organizada con el objeto de que podamos aprender, analizar, captar y sobre todo memorizar algunos conceptos y algunos autores que necesariamente van a ser sujetos a nuestro examen. Bueno, el capítulo tercero tiene que ver con la recomendación realizada la clase anterior de que es necesario que el estudiante y el postulante tenga un diccionario jurídico elemental de derecho a la mano o, en caso contrario, utilizar un diccionario común o por lo menos un diccionario de la Real Academia. Esto con el objeto de que nosotros, al no entender una palabra que es central en una frase, pueda ser entendida en la magnitud de lo que el autor quiere exponer. Por tanto, en términos generales, de las proposiciones prescriptivas, prescriptiva significa establecer, prescriptiva significa regular, y en otras palabras muy simple, lo que es prescriptivas es lo que se debe hacer. Por tanto, yo prescribo de que se debe realizar una determinada campaña navideña en mi calidad de alcalde municipal. La prescripción supone regular una actividad de la campaña navideña en calidad de autoridad. Eso es una prescripción. Y de las proposiciones vamos a ver lo que Bobbio espera de nosotros en lo que se va a llamar un punto de vista formal. Estamos en el punto número 15, capítulo 3, en el cual dice que el punto de vista desde el cual nos proponemos estudiar ahora a la norma jurídica puede llamarse formal, en el sentido que consideramos la norma jurídica independientemente de su contenido, o sea, en su estructura. Este tema tiene mucho que ver con el lenguaje gramatical en la utilización de las palabras dentro del concepto de la norma jurídica. Todas estas clases estamos viendo la norma jurídica, esa conducta del ser humano llamada derecho a través de la norma jurídica que va a regular el comportamiento, el hacer o el no hacer o el dar como fruto de la actividad humana. Por tanto, si hablamos de una prescripción general, el autor nos dice, si has matado con premeditación, debes sufrir la prisión perpetua. Ahí está, de manera general, cómo en una prescripción establece una regulación de una determinada conducta ante la eventualidad de que una persona mate con premeditación. ¿Qué es premeditación? Con alevosía, con fuerza, con dolo. Entonces, obviamente, cuando uno actúa de manera dolosa, con malicia, con premeditación, obviamente en el ejemplo deberá sufrir una prisión perpetua. Eso es una proposición descriptiva de lo que vamos a ver y obviamente es necesario que nosotros tengamos presente de que el abogado, el estudiante de derecho, tiene que tener primero un lenguaje propio, dos, un lenguaje
técnico. Y tercero, el derecho supone su propio lenguaje para exponer y expresar las ideas de la norma jurídica. Si ustedes, solamente como ejemplo, van a una atención médica, nunca el médico les va a hablar en términos normales, porque le puede decir tienen una laringitis crónica, lo que para nosotros puede ser un simple o un dolor de garganta. En el derecho supone lo mismo, porque el lenguaje técnico que ustedes van a aprender a partir del concepto de la teoría general del derecho es precisamente introducirlos a un lenguaje que durante su vida académica como universitario van a ser preparados en las diferentes ramas del derecho para determinar su propio lenguaje. Entonces, lo que se viene será el objeto de nuestro estudio, la norma jurídica en su estructura lógica lingüística. Perfecto, eso ya lo hemos dicho. Frente al conjunto de normas jurídicas, nuestro problema será preguntarnos qué tipo de proposiciones son ellas y si son proposiciones prescriptivas y de qué tipo son esas proposiciones. ¿Qué clase de proposiciones prescriptivas comprenden? Entonces, obviamente van a haber proposiciones prescriptivas permisivas, prohibitivas, sancionatorias, etcétera, etcétera. Entonces, este tema nos está hablando en manera simple cómo la norma jurídica va a expresar al individuo la forma y cómo debe comportarse. Entonces, dentro de lo que nosotros queremos que ustedes aprendan es de que por formalismo jurídico se entiende una consideración exclusiva del derecho como forma, aunque la polémica antiformalista no distingue siempre un tipo de formalismo del otro, o a causa de ello surge una gran confusión bajo el nombre genérico de formalismo jurídico. El autor cree que se debe comprender tres teorías diferentes que tienen diversos puntos de vista en la forma como se van a expresar estas proposiciones prescriptivas. Entonces, estas van a ser rechazadas, van a ser argumentadas y las vamos a ver de la forma en que Bobbio la va a expresar. Entonces, ¿cuál es el primer punto de vista con referencia a esta? Un primer tipo de formalismo en el derecho es el que se llama formalismo ético. Es decir, aquella doctrina que considera justo lo que es conforme a ley y como tal rechaza todo criterio de justicia que esté por encima de las leyes positivas y con fundamentos en el cual las mismas leyes positivas pueden ser evaluadas. Entonces, esta doctrina puede llamarse formal por cuanto establece que el principio del formalismo está constituido desde el punto de vista del valor ético. Vayamos a señalar la segunda teoría, o también llamada tipo de formalismo. Es un segundo tipo de formalismo que se va a llamar propiamente dicho formalismo jurídico y consiste en la doctrina según la cual característica del derecho no es prescribir lo que cada uno debe hacer, sino simplemente el modo según el cual cada uno debe actuar si quiere lograr sus propósitos. En consecuencia, el formalismo jurídico se remonta a la escuela de Kant,
la escuela kantiana del derecho, que retoma por las corrientes neokantianas, según lo cual una de las características de la relación jurídica es que en ella no se considera la materia del arbitrio, es decir, en el que alguien se propone con el objeto que desea, sino únicamente la forma como quiera que estos dos arbitrios son considerados como absolutamente libres. ¿Qué es el arbitrio? Es la voluntad que tienen y la libertad que tienen las personas en el momento de expresar su conducta. Se recomienda nuevamente que ustedes revisen sus diccionarios jurídicos o un diccionario de la lengua española. Se recomienda, obviamente, la Real Academia, que pueden expresarlo directamente en el Google de manera digital. Entonces, por último, la teoría neokantiana con referencia a este segundo formalismo señala que el tercer tipo de formalismo, que se podría llamar el formalismo científico, tiene en cuenta ya no el modo de definir la justicia, ni el formalismo ético. Es decir, que concibe al derecho, es decir, a la norma jurídica, como una ciencia jurídica y la labor del jurista, a quien se le atribuye la tarea de elaborar el sistema de conceptos jurídicos tal cual se deduce de las leyes positivas. Por tanto, recapitulando, tenemos tres teorías que fundamentan las proposiciones descriptivas. El primer tipo de formalismo es el ético, el segundo es el formalismo jurídico y el tercero es el formalismo científico. Es decir, de que estas tres formas no deben confundirse porque cada uno se refiere a problemas diferentes. El primero, obviamente, responde a la pregunta de justicia, el segundo a la pregunta de derecho y el tercero a la interrogante cómo debe comportarse la ciencia jurídica. Con esto, obviamente, nos podemos dar cuenta a qué debe responder las proposiciones prescriptivas con referencia a la conducta del ser humano. Por tanto, vamos a concluir de que estas tres formas son como la norma jurídica en cuanto a las proposiciones en la que va a emanar, se va a presentar el derecho. Entonces, vayamos a la norma como proposición. Bueno, desde el punto de vista formal, adoptados aquí una norma es una proposición. Una norma es una proposición. Eso es un hecho que ustedes ya deben subrayar. Por ejemplo, Bobbio dice: un código, una constitución, son un conjunto de proposiciones. Se trata de saber cuál es el estatus de las proposiciones que componen un código o una constitución. Para Bolivia, una norma como proposición será la Constitución Política del Estado. También será una norma de proposición el Código Penal, como el Código Civil, el Código de Comercio. Eso en términos latos, es decir, en términos generales, la norma es una proposición. Por ello, en el punto 16, muestra que la investigación debe tener, con referencia a las proposiciones prescriptivas, 4 fases. Primero, que la norma jurídica, sujeto a estudio de las proposiciones prescriptivas y su diferenciación de los demás tipos de proposiciones. Esa es la primera fase. Segundo, que la norma jurídica en cuanto a las proposiciones deban tener un examen y crítica de las principales teorías basada en la estructura formal de la norma jurídica.
Tercero, el estudio de los elementos específicos de la norma jurídica como prescripción y clasificaciones de las prescripciones jurídicas. Por proposición, y esto también pueden sacar de un diccionario jurídico, pero para Bobbio se entiende que debemos entender por proposición un conjunto de palabras que tiene un significado entre sí, es decir, es un conjunto. La forma más común de una proposición es lo que en la lógica clásica se llama un juicio, que es una proposición compuesta de un sujeto y de un predicado, unidos por una cópula. Por tanto, ¿por qué tenemos que nosotros estudiar el lenguaje y por qué el derecho tiene que tener un lenguaje técnico a partir de la construcción de proposiciones? Porque las proposiciones solamente son juicios. Por ejemplo, quien de manera dolosa, con alevosía, con ensañamiento, quitare la vida a otra persona, tendrá una sanción de 30 años de reclusión. Eso es un juicio, eso es una proposición. Y el derecho tiene que ir a las proposiciones porque cada proposición, cada forma del lenguaje escrito y hablado va a configurar una norma jurídica. Es por eso que cuando ustedes se encuentren ante un proceso penal para diferenciar el hurto del robo, obviamente son juicios, es decir, son proposiciones en las cuales cada una va a tener las fases en las cuales se propone en el punto número 16. Esto simplemente para que ustedes se enmarquen dentro de lo que nosotros queremos que aprendan para rendir su examen. Entonces, hay que distinguir una proposición de un simple enunciado. Obviamente, por un enunciado entiendo la forma gramatical y lingüística por el cual se expresa un significado, por lo que la misma proposición puede tener diversos enunciados y el mismo enunciado puede expresar diferentes proposiciones. ¿Qué es un enunciado? El enunciado, si quieren poner como ejemplo, es la propuesta que quiere hacer el ministro de Justicia de hacer una modificación a la Constitución Política del Estado para que ésta sea sujeto a un referéndum. Esa es una proposición enunciativa porque pueden haber diferentes tipos de proposiciones que puedan venir de la siguiente manera. No es necesario hacer un referéndum y modificar la Constitución porque se puede hacer la reforma mediante ley. Eso es otra proposición. Segundo, puede ser una proposición enunciativa de que solamente el órgano legislativo puede proponer la modificación a las leyes. Esas son proposiciones enunciativas que obviamente tienen que ser tomadas en cuenta. Cuando decimos que una norma jurídica es una proposición, queremos decir que es un conjunto de palabras que tiene un significado, con fundamento en lo que hemos dicho atrás. La misma proposición normativa que puede formular con diferentes enunciados. Lo que interesa al jurista cuando interviene una ley en su significado. Porque lo que hacen los abogados y los juristas obviamente es la interpretación de las proposiciones prescriptivas con lo que nosotros queremos entender y queremos juzgar en el caso de que llegue a manos de un juez. Porque si ustedes hablan de una proposición prescriptiva de impuestos y luego hablas de tasas y hablas de patentes, estos tres términos tienen proposiciones descriptivas totalmente diferentes. Entonces, es muy importante para el estudiante de derecho
saber los enunciados lingüísticos, técnicos, científicos para la construcción de las normas jurídicas. Por ejemplo, vamos a ver prescripciones en cuanto al matrimonio. ¿Cuándo existe matrimonio? Cuando se celebra ante un oficial de registro cívico. Esa es una prescripción, una proposición descriptiva de lo que se entiende el matrimonio. Pero si hablamos una unión libre o también llamada concubinaria, el único requisito es la manifestación de voluntad. Véase que en el mundo de la norma jurídica y en el mundo del derecho, las proposiciones descriptivas tienen un significado propio, especial y específico que hace, obviamente, las formas y las funciones donde se va a establecer la norma jurídica. Por tanto, vamos a ver que en el punto 17, con referencia a las formas y funciones, que hay varios tipos de proposiciones que se pueden distinguir con base en dos criterios: la forma gramatical y la función. Entonces, según la forma gramatical, las proposiciones se distinguen principalmente de declarativas, interrogativas, imperativas y exclamativas. Por tanto, nosotros tenemos que ver que estas formas en las cuales tienen de manera gramatical, y es por eso que nosotros casamos el libro de Bobbio con la forma de escribir, con la forma de leer, con la forma de utilizar gramaticalmente los términos, porque en algo que se diferencia la abogacía con diferencia a otras ciencias sociales es la propiedad específica en la utilización de las proposiciones, que no es más que ese conjunto de normas que principalmente pueden ser declarativas, interrogativas, imperativas y exclamativas. Y para eso no vamos a repetir y no vamos a dar los ejemplos que están contemplados en el punto 17. Entre todos los tipos de proposiciones, a nosotros nos interesa de manera particular los mandatos. Los mandatos, es decir, proposiciones cuya función es, como veremos mejor enseguida, influir en el comportamiento ajeno para modificarlo. A eso se llama mandatos. Nuevamente, reitero que tienen que tener un diccionario a la mano para determinar qué es un mandato. Por tanto, en las formas y funciones, las proposiciones que nosotros tenemos que empezar a estudiar y empezar a analizar son las proposiciones que emergen de los mandatos, porque los mandatos nos van a dar manifestaciones imperativas de lo que se hace o lo que no se hace. Entonces, los mandatos es como vamos a ver con referencia a los ejemplos que ya hemos dado. Por ejemplo, en el libro, Bobbio hace una referencia al artículo 566 del Código Civil que dice: al padre y la madre heredan los hijos legítimos en partes iguales. Esa es una proposición y es un mandato, porque la intención de que pronunció esta fórmula no fue la de dar una información, sino de imponer una serie de comportamientos. Se trata manifiestamente de una proposición declarativa en función del mandato. Voy a hacer un ejemplo de la legislación boliviana. A la muerte del padre y de la madre y ante la ausencia de un testamento, se abre la sucesión hereditaria. Este ejemplo es una proposición de carácter de mandato, porque aquí tenemos que ver los presupuestos de la proposición descriptiva.
cuando muere el padre y la madre, ante la ausencia de un testamento, se abre la sucesión legal. La hipótesis es, muerto el padre y la madre, ante la ausencia de un testamento, se abre la sucesión hereditaria. ¿Y qué es la sucesión hereditaria? La sucesión hereditaria es un derecho y obligaciones que tienen los hijos o los parientes directos consanguíneos de las personas que mueren para, obviamente, adquirir los derechos y obligaciones de estos, o lo que normalmente se llama una herencia. Eso es lo que nosotros podemos parametrizar, lo que nosotros queremos que ustedes aprendan en estos cursos. Las tres funciones. Como se cree, pueden distinguir tres funciones a las cuales hace referencia la página 43, numeral 18, al señalar que las funciones del lenguaje son descriptivas, expresivas y la prescriptiva. Estas tres funciones dan origen a tres tipos de lenguaje bien distintos, aunque no se encuentren en la realidad en estado puro. Por tanto, por ejemplo, las prescriptivas es un conjunto de leyes o de reglamentos, un código, una constitución. Son los ejemplos que nosotros habíamos dicho. Pero si hablamos de una prescripción descriptiva, de una proposición descriptiva, estamos hablando propio de un lenguaje científico que consiste en dar una información, en comunicar a otras ciertas informaciones en la transmisión del saber. Es decir, en suma, es un hacer conocer. Obviamente, estos tipos y estas características en la utilización del lenguaje siempre están acompañados de otro tipo de proposiciones de acuerdo al ejemplo que ya hemos dado. Ustedes podrán tener un conjunto de ejemplos ya dados en la página 44 que solamente deben ser ejercitados para darse cuenta de las funciones descriptivas, expresivas y de las prescriptivas. ¿Cuáles son las características de las proposiciones prescriptivas, que es el objeto del tema número 3? Uno de los problemas que más ha comprendido a los lógicos contemporáneos es la distinción entre proposiciones descriptivas y las prescriptivas. Obviamente, en términos generales, las descriptivas son aquellas que van a decodificar algo, que van a describir algo, y las prescriptivas son las que van a emitir un mandato. Pero veamos por qué se tiene que estudiar esto y dónde ha surgido el análisis de las proposiciones. Si se preguntan por qué tenemos que estudiar esto, por qué este tipo de proposiciones, sean descriptivas y sean prescriptivas, van a emanar el conjunto de normas jurídicas que ustedes van a estudiar. Si hablamos del derecho laboral, de una manera descriptiva, tendremos que saber quién es el obrero. El obrero va a ser el asalariado. El obrero va a ser el que ejerce una dependencia de un superior. El obrero va a depender de un salario. Eso es una proposición descriptiva, porque ¿quién va a ser el empleador? El empleador va a ser el empresario. El empresario va a ser el que le pague. El empresario puede ser el Estado o una persona privada. Entonces, si nosotros no aprendemos proposiciones en cuanto al lenguaje, obviamente no vamos a tener una formación adecuada de lo que nosotros queremos decir. Y no puedo entrar a hacer algunos ejemplos porque todavía están en un nivel básico que les permite pensar que las proposiciones descriptivas y las prescriptivas han tenido su origen en Italia. Y ahí tenemos el tema de Scarpelli, que define
cuyo primer capítulo está destinado al lenguaje prescriptivo y lenguaje descriptivo. Bobbio considera que las características que diferencian las proposiciones descriptivas y las prescriptivas se pueden resumir en tres. Respecto de la función, sí, obviamente. B, respecto del comportamiento del destinatario. C, respecto del criterio de valoración. Y nos parece muy lógico estas tres consideraciones porque se refiere a la función, ya que en lo esencial las proposiciones, es decir, las descriptivas, nos van a dar y nos van a informar a los demás. Es por eso que son prescripciones. Y las otras, las descriptivas, nos van a dar un conjunto de comportamiento. Por tanto, con las prescripciones queremos informar a los demás y con las prescripciones modificar un tipo de comportamiento. Entonces, estas proposiciones en la utilización del lenguaje radican precisamente en lo que nosotros queremos que ustedes tengan un lenguaje técnico. Y en la página 47.20 habla de las proposiciones descriptivas se pueden reducir a proposiciones descriptivas. En un lenguaje abstracto, quizás nos pueda confundir estos términos, pero si vamos leyendo los ejemplos que nos pone Bobbio, es la forma de utilizar el lenguaje para la construcción de normas jurídicas. Entonces, es muy fácil ver si la forma de pregunta es: las proposiciones prescriptivas se pueden reducir a proposiciones descriptivas, considerando que la diferencia entre los dos tipos de proposiciones examinadas en el párrafo anterior es irreductible. Se trata de dos tipos de proposiciones que tienen un estatus distinto. Por tanto, el autor dice que no, que inicialmente que no se podría reducir un tipo de proposición a la otra porque tienen un estatus distinto, pero no debemos dejar pasar el silencio de las series de tentativas de las reducciones que se han producido en las diferentes escuelas, principalmente las de los autores que están señalando obviamente la forma como se van a expresar. Es claro que esta reducción, con referencia al ejemplo de la página 20, ¿sí? Del punto 20, página 47, perdón, debe establecer el tipo de mandatos y el conjunto de palabras significantes cuya función es modificar el comportamiento de las demás. Como verán, estas formas y estos ejemplos a los cuales nos estamos sometiendo en el análisis tiene que ver una relación con el tipo de lenguaje que nosotros estamos utilizando, porque el arte de la abogacía está obviamente en referirnos a la forma en la cual nosotros hablamos, nosotros articulamos un conjunto de mandatos a partir de la norma. El legislador, por ejemplo, es el que construye a esa norma jurídica. El juez será quien interprete y el abogado será quien la aplique. Por tanto, lo que nosotros tenemos que ver que todo este lenguaje de proposiciones prescriptivas tiene un vínculo relacionado con la construcción de la norma jurídica. Y estos conceptos lingüísticos son elementales porque no podemos, por un ejemplo, olvidarnos de que entre el dolo y el hurto son proposiciones descriptivas totalmente diferentes. Por tanto,
o es robo o es hurto, pero no puede ser una proposición descriptiva que construya de la misma manera estos tipos penales. Entonces, es necesario añadir y considerar que una ley permanentemente en el tiempo y, como dicen algunos juristas, durante su existencia, se separa de la voluntad del legislador y continúa con su función de mandato inmediatamente de la valoración que le dieron el origen. Voy a poner un ejemplo. Cuando se tuvo el Código Santa Cruz de 1834, el adulterio era un delito. ¿Qué es el adulterio? El adulterio es el esposo o la esposa que mantiene relaciones sexuales con un tercero comete el delito de adulterio. Eso establecía el Código de 1834, el Código Civil. Posteriormente, la despenalización de ese momento, cuando se crea el Código de las Familias en 1970, en los años 70, se establece que ya no es un delito, sino que es una causal de divorcio. Ha pasado un determinado tiempo y tenemos el Código de Familia que a la fecha y ni siquiera es una causal, porque en el mundo del matrimonio ya no existe. Entonces, eso es la intención y la valoración que le dio origen a esa determinada proposiciones prescriptivas. Bueno, estos temas son tan lindos porque cuando vemos la página 55, hablamos de los imperativos autónomos y los heterónomos. Si nosotros hablamos de imperativos autónomos, ya nos damos cuenta lo que significa este término: independencia, autonomía. Heterónomos, diversidad. Entonces, se recomienda, obviamente, que volvamos a revisar nuestros diccionarios jurídicos. Imperativos autónomos y heterónomos son las consideraciones precedentes donde tratamos de demostrar la autonomía de las categorías de las proposiciones prescriptivas en la relación con las otras dos categorías de las proposiciones prescriptivas y expresivas. Por tanto, obviamente, esta distinción es muy importante porque las heterónomas tendrán un concepto diferente a las autónomas, porque respecto a un sujeto activo y pasivo se distinguen imperativos autónomos de los heterónomos, porque obviamente la heteronomía son imperativos en los cuales quienes dictan una norma y quien ejecuta son las personas diversas. Por tanto, respecto a los ejemplos que podemos encontrar, esa distinción de imperativos es obviamente y siempre Bobbio va a señalar la distinción históricamente importante que fue introducida por Kant, Emmanuel Kant, de origen alemán, para caracterizar los imperativos formales en su relación con todos los demás imperativos. Para Kant, los imperativos morales y solo ellos son autónomos. ¿Por qué son autónomos? Porque están en el fuero interno de la persona. Y solo ellos van a ser autónomos, obviamente. Autónomos porque la moral consiste en los mandatos en que el hombre, en cuanto ser racional, se da a sí mismo, sin recibir de ninguna otra autoridad que no sea su propia razón. Por tanto, una decisión o un pensamiento moral dentro de nuestro fuero interno es totalmente autónomo. Y dice, cuando el hombre, en vez de obedecer a la legislación de la razón, obedece a los instintos, a las pasiones, a los intereses, sigue imperativos que lo desvían del cumplimiento del sí mismo. Por tanto,
la autonomía de la voluntad es la cualidad que tiene la voluntad de la ley por sí misma. Vamos a poner un ejemplo. Yo quiero celebrar un contrato de compra-venta de un auto. La única persona que puede celebrar es el que tiene el auto y el que quiere comprar, pero no me pueden obligar a comprar un auto que no quiero. Por tanto, el vendedor no puede obligarme a que le compre, porque simplemente o no me gusta el color o no me gusta el modelo. Por tanto, Kant dice que la autonomía de la voluntad es la cualidad que tiene la voluntad de ser ley por sí misma. Muy claro, porque mi decisión, mi querer, mi voluntad se expresa por medio de la manifestación de mi voluntad. Por tanto, esa conducta es obviamente autónoma en lo que Kant nos quiere señalar con referencia a esto. Y también Kant señala que la distinción entre imperativos autónomos y heterónomos tienen importancia para el estudio del derecho porque ha sustituido uno de los muchos criterios de los cuales se ha querido distinguir la moral del derecho. Siguiendo con Kant, se ha dicho que la moral se expresa siempre en imperativos autónomos y que el derecho lo hace con imperativos heterónomos. ¿Y qué es heterónomo? Heterónomo significa que es de aplicación general, donde participan más de dos personas. Por tanto, los imperativos heterónomos han hecho y han solucionado los problemas a los cuales Kant hace una explicación sobre los temas de los imperativos autónomos y heterónomos. Por tanto, la norma jurídica tiene una característica que es heterónoma. ¿Qué quiere decir que es heterónoma? Que es en general, que es para todos, que es de cumplimiento obligatorio. Entonces, la heteronomía es uno de los elementos que se debe aprender y considerar con los imperativos. Para continuar y ya terminar, tenemos los imperativos categóricos o imperativos hipotéticos. Y Kant obviamente señala que los imperativos hipotéticos, estos se distinguen a su vez, según Kant, de las dos subespecies consideradas si el fin de la norma persigue, como dice Kant, es el fin posible o el fin real. Esto es, si el fin es tal de los hombres, puede perseguirlo o no, o también es la obligación perseguir hasta el fin. Otras distinciones de estos imperativos categóricos son aquellos que se prescriben en una buena acción en sí misma, o sea, una acción buena en sentido absoluta que debe ser cumplida sin condiciones, o sea, sin ningún otro fin directamente al cumplimiento de la acción en cuanto a acciones obligatorias. Es el imperativo categórico de no debes mentir, etcétera, etcétera. Entonces, vayamos a los mandatos y a los conceptos porque el tiempo se nos va a acabar. Los mandatos y consejos. Los mandatos ya los habíamos expresado, pero el último criterio de distinción que aquí consideramos en el ámbito de las proposiciones descriptivas se relaciona con la fuerza vinculante. Por tanto, un mandato tiene un elemento que se va a convertir en una coacción, en ejecución, y el consejo no, solamente va a ser una consulta. Veamos, esta mayor fuerza vinculante se expresa diciendo que el comportamiento previsto por el imperativo es obligatorio, el mandato, por tanto, es obligatorio, el consejo no. En otras palabras, que el imperativo genera una obligación a la persona a quien ha dirigido. Y el imperativo y obligación son dos términos correlativos cuando existe el uno, existencia del otro. Por tanto, un imperativo de mandato supone una obligación que debemos observar. Y ahí
en el mundo del derecho son los consejos y las peticiones, ¿no? Hay que observar también que hay distintos tipos de mandato y distintos tipos de consejos que pueden servir para distinguir el derecho de la moral y de la norma jurídica, así como han servido las distinciones entre normas autónomas y heterónomas y entre normas categóricas e hipotéticas. Por tanto, los argumentos a los cuales ustedes van a leer con detenimiento la página 57 expresada por Hobbes nos da las explicaciones que queremos ver. Los consejos en el derecho es una consulta. Por ejemplo, basta pensar que en todo ordenamiento jurídico, junto a los órganos deliberantes, están los organismos consultivos, los cuales tienen precisamente la competencia, no ya la de impartir órdenes, sino la de dar consejos. En Bolivia se refería a la consulta que hizo el gobierno de transición con referencia a la ampliación de mandato del presidente de la República, de los gobernadores y de los alcaldes con referencia a su periodo. ¿Quién hizo la consulta? Hizo la consulta el orden ejecutivo. ¿A quién? Al Tribunal Constitucional, porque por mandato de la norma jurídica, esta puede hacer recomendaciones y apreciaciones. Por tanto, queridos compañeros, entre los mandatos y las peticiones, ustedes pueden determinar que hay otro tipo de proposiciones, aunque corresponden a categorías de las prescripciones. Se distinguen los mandatos propiamente dicho por tener una fuerza vinculante que ya habíamos dicho. Y las peticiones, ¿sí?, son aquellas en las cuales nosotros intentamos pedir en favor de alguien a otros, pero sin ser obligados a ello. El derecho a la petición es el artículo 24 de la Constitución Política del Estado. Con esto, y de manera muy sucinta, hemos terminado el tema número 3 y para fines de recapitular todos estos, hemos visto el tema de las proposiciones descriptivas. Un gran saludo, tengan un buen aprovechamiento de la lectura del libro de Norberto Bobbio. Muy buenas y hasta luego.